La próxima actividad que tendremos es la cuarta jornada de Ciencia y Cocina en la Universidad Politécnica, ¿no? Desde el año 2007 que hicimos la primera, fue una jornada más dedicada a la parte científica, porque trajimos sobre todo a la gente, los contactos que teníamos con otras universidades para empezar también a hacer notar que la universidad se estaba acercando a la cocina y cómo hacíamos las diferentes interacciones. El segundo año era el 40 aniversario de la UPV, hicimos 2 días de jornada donde vinieron un montón de cocineros de prestigio españoles y nos presentaron sus platos, sus conceptos de cocina, sus diseños, etcétera. El año pasado fue una jornada en la que participaron sobre todo cocineros valencianos, ¿no? Para potenciar también nuestra gastronomía propia, nuestra cultura gastronómica de la comunidad. No necesariamente nacidos en Valencia, porque vino Berg, que es alemán, pero tiene muy arraigada la cocina del Mediterráneo y tal. Y ellos nos contaron lo mismo, ¿no? Hicieron unos platos basados, sobre todo, en ese caso tratamos de hacer interacciones entre diferentes ciencias y arte y diferentes opciones de la formación universitaria que pueden tener aplicaciones en cocina, aunque no nos lo parezca, ¿no? Como cocina y poesía, ¿no? Cómo puedes encontrar a través de algunos poemas relaciones también con cocina, o que te puedes inspirar para hacer algún plato, o a veces que comerte un plato te recuerda o tienes la inspiración de, oye, pues aquel poema o aquel fragmento de... o el arte y la cocina. Eso fue la jornada del año pasado. Y este año pensamos centrarla un poco más en productos, ¿no? Pues no sé, cocina con frutas, cocina con frutos secos, cocina con, no sé, con carne de vacuno. ¿Cuántos días? Una jornada. ¿Una jornada? Sí, o sea, un día, porque... Completita, sí, la verdad es que al final... ¡Madre mía! O sea, todos los años nos planteamos la misma duda. Igual que todos los años digo, nunca más. y repetimos. La verdad es que tenemos, Javier y yo, que somos los que trabajamos en este área, un equipo de gente que la verdad es que funciona muy bien con nosotros, nos ayuda un montón, colaboradores, además del Vicerrectorado de Cultura siempre nos apoyan en el trabajo más... no sé, más administrativo, y a través del centro de formación nos liberamos de toda la carga de tener que hacer inscripciones, controlar gente, ¿no? Yo de eso no quiero saber nada, no me falta nada más, porque la coordinación del resto de cosas sin esos apoyos sería imposible, ¿no? Claro. Pero la verdad es que sí, es cierto, al final... Siempre cuando llega dices, Dios mío, ya está aquí, ¿no? Y entonces un día este falta, este no sé qué, llegará esto a tiempo, lo otro, ¿no? Luego las cosas, pues, como acaban cuentas saliendo. con mucha gente y además con apoyos, que la estructura organizativa ya está muy montada, con lo cual tú en realidad lo único que tienes que hacer son los contactos y ya está. Las cosas salen. Y luego, como salen bien y tienen tanta gente y mueven tanto el interés, no solamente de los estudiantes, sino del público en general, de profesionales, etcétera, la verdad es que, bueno, al final todos los años vuelves a repetir, ¿no?